Villa Altagracia, encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco en Villa Altagracia, encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Agua de coco. Sabe rica. Hay un coco en Villa Altagracia, encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita. Que da un agua rica, que sabe bien buena, reanima, rehidrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Hay un coco en Villa Altagracia, encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Que da una agua rica, que sabe bien buena, reanima, rehidrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco, porque la vida es rica. Farmacia Tayuba, la más completa. Aceptamos seguros Senasa, Humano y la Cooperativa de Maestros. Nuestros clientes cuentan con un 10% de descuento y el servicio a domicilio más rápido y eficiente de Villa Altagracia, totalmente gratis. Desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Farmacia Tayuba, la más completa de Villa Altagracia. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y tenemos subagente popular y Reserva. Contamos con un personal altamente capacitado para brindar la mejor atención a la salud de nuestros clientes. Farmacia Tayuba, 4 sucursales para estar más cerca de ti. Principal, en la calle Padre Villini número 1, con el teléfono 809-559-4459. En la calle Central del Quinto, con el teléfono 809-759-1651. En Guananito, con el 849-750-6374 y en Básima con el 809-909-9102. Farmacia Tayuba, la más completa de Villa Altagracia. No. Ahí se ve. Llegó la fibra de Win, llegó la ¿Y fibra, ahora? siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra de Win, llegó la fibra, siempre conectado con internet prepago. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, internet por todos lados. Llegó la fibra Win, llegó la fibra Win. Por todos lados, siempre yo estoy conectado. Conecta tu hogar a toda velocidad con el internet fibra óptica de Win. Llegó la fibra, 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 llegó la fibra. Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. Hay un coco. Hay un coco. Hay un coco en Villa Altagracia. Hay un coco en Villa Altagracia. Hay un coco en Villa Altagracia, encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco en Villa Altagracia, encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Agua de coco. Sabe rica. Hay un coco en Villa Altagracia, encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita. Que da un agua rica, que sabe bien buena, reanima, rehidrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Hay un coco en Villa Altagracia, encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Que da una agua rica, que sabe bien buena, reanima, rehidrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco, porque la vida es rica. Buenas noches, bienvenidos a Psicosociedad 68. Hoy 20 de marzo, un día festivo. Y usted me dirá por qué. Porque hoy 20 de marzo es Día Internacional de la Felicidad. ¿Qué les parece esta fecha? Así que hoy se vale estar feliz, estar alegre siempre, pero hoy es una fecha que desde el 2012 fue establecida y procura ante todo mejorar, que las personas mejoren todo lo relacionado a su salud mental, a su bienestar social. Y tengo un dato interesante porque esta fecha fue instaurada como una efeméride que se celebra en el reino de Bután, ese país del sur asiático, donde, oigan esto, hay una felicidad nacional bruta. O sea, ustedes saben que hay un Producto Interno Bruto
que es un parámetro que se toma, ¿verdad?, en cuanto a lo económico, en cuanto al bienestar material, a los bienes y servicios. Pero allá en Bután hay una felicidad nacional bruta y es un indicador que evalúa el nivel de vida de sus ciudadanos. A partir de ahí, entonces, se tomó el 20 de marzo como Día Internacional de la Felicidad. Así que felicítese usted y felicite al que está a su lado y póngase en sintonía con este programa que se llama Psicosociedad 68. Tenemos un tema hoy muy bueno. Yo sé que usted ha visto ya la publicidad. Estaremos hablando del trastorno histriónico de la personalidad, también mencionado como trastorno de la personalidad histriónica. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de qué trata ese trastorno, que es bastante común el histrionismo, más de lo que usted se imagina. Y vamos a descubrir, para psicoeducar, a qué se refiere cuando hablamos del trastorno histriónico de la personalidad. El pasado jueves hablamos de los beneficios en términos psicológicos de la solidaridad. Eso que debe ser una práctica constante en nosotros, ser solidarios con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con todo el que nos rodea. Tratar de ser siempre solidarios nos beneficia en el área de la salud mental, en su salud física en sentido general, y fortalece su autoestima. Puede buscar ese programa en las redes sociales de villanoticia.com. Próximamente cada programa lo estaremos subiendo en Facebook, en YouTube, ya está en Facebook Live, en YouTube, para que usted lo recomiende, lo vuelva y lo vea. Cualquier tema que hemos tratado, hemos hablado de muchos temas del ámbito psicológico y como siempre lo hacemos aquí desde una perspectiva sencilla, sin envolverle con muchos términos científicos, aplatanando la psicología, como siempre lo repetimos aquí. Hoy, antes del tema base que nos ocupa, tengo una preocupación y me ocupa también algo muy lamentable. Muy lamentable. En ocasiones uno en este comentario inicial habla de cosas positivas, pero como es el caso de hoy, hoy nos toca una muy negativa, que yo sé que cuando yo se la mencione usted se va a identificar conmigo. Claro, si usted no se siente bien tomando esta postura y compartiendo lo que vamos a hablar ahora en sus redes sociales, entonces no se va a identificar con mi comentario. Y me refiero a el aumento el aumento del número de personas, de cibernautas, de personas que usan las redes sociales, estos medios electrónicos, de videos donde dos personas se están agrediendo o dos personas se están fajando a la trompa, como decimos en buen dominicano. Deje de hacer eso si usted, que está de aquel lado, es muy dado a seguir replicando este tipo de videos, porque esto tiene un impacto muy negativo en usted que lo recibe, lo ve y lo comparte, y a todo el que le llega. Este impacto va desde aumento del estrés, de la ansiedad, a personas sentirse insegura, el que recibe tantas veces ese impacto de videos de agresión, de peleas, muchos de ellos con armas blancas. Es lamentable que hay personas que comparten eso sin ton ni son. Y sobre todo, ese comportamiento que se va replicando como consecuencia de este tipo de videos que se comparten en las redes sociales. Hay muchos impactos a nuestra salud
mental que vienen como consecuencia de este tipo de videos. Y uno, y repito, de los más preocupantes es la normalización de la violencia en las redes sociales. Y cuando hablamos de redes sociales hablamos de todo, porque las redes sociales ya están permeando todo. La televisión, la radio. No hay un medio que se escape ya a un móvil o a una laptop o cualquier aparato electrónico donde no lleguen estos videos tan deprimentes, tan inhumanos y con tan poca empatía que las personas lo hacen. Yo recuerdo hace unos quizás 15 o 20 años que cuando delante mío, voy a poner mi caso, yo sé que de muchos de los que están ahí, que ya son un poquito, ya no me gusta usar ese término, tienen sus años, pero todavía son jóvenes. Cuando delante de nosotros empezaba una discusión a agriarse y los ánimos se iban caldeando, uno trataba de que eso no pasara a mayores, o sea, no llegara a la agresión física. Yo recibí muchas veces golpes por desapartar a otro. Y usted me dirá, bueno, el problema es que cuando hay alguien con un arma blanca, yo no me voy a meter en el medio, para eso se entiende. Pero usted sabe, y yo también, lo sabemos, saben todos los que están ahí, que para llegar a ese punto se pasan por varias etapas de la discusión, de las diferencias, de criterios, de cualquier discusión trivial. En ocasiones hay personas que hasta por 50 pesos hemos visto agreden a otros, y el que está cerca o los que están cerca, lo primero que hacen es agarrar este aparato y ponerse a grabar. Deje de hacer eso. Deje de hacer eso. Deje de hacerse el gracioso o quizás querer ganar view con la desgracia de otro. Oiga lo que le estoy diciendo. Usted está ganando view y quiere hacerse viral, entre comillas, con la desgracia de dos personas que están discutiendo. Mire, el que ha estado en una situación así, porque todo el mundo se ha enfrentado en algún momento a casi irse a los puños con alguien, o ha pasado ya que le ha tocado tirar para adelante, como decimos en buen dominicano. Pero esas personas que están frente a frente están locas, voy a usar el término hoy, porque de los que están mirando vengan 2 o 3 y los desaparten y se evite esta agresión o estas agresiones que vemos constantemente, que son propagadas en las redes sociales. Recuerde, esto tiene un impacto en la salud mental de todo el que lo recibe. Y en usted también que lo comparte, porque usted está compartiendo y está colaborando a que se normalice la violencia. Se normalice. Y usted sabe que en estos días lo que más le ha llegado a uno son noticias violentas de hombres que agreden a su esposa, hijos que matan a su madre, que matan a sus hijos. Porque estamos en ese punto de normalización de la violencia. Y usted me dirá, compartir un video donde hay 2 peleando a los puños, ¿va a contribuir a eso? Claro que sí. Claro que sí. Porque un ambiente donde solamente se percibe, se recibe videos de violencia y constantemente las redes sociales están saturadas con videos de este tipo de videos, eso acentúa y ayuda a que la violencia se siga propagando en nuestro país. Entonces, muchas de esas personas que comparten estos videos son los primeros que condenan actos posteriores de violencia, donde alguien agrede hasta a militares, a peleas de AMET, de DGCET. Todo eso la gente lo graba, todo lo graban. Pare eso. Si usted que me está viendo en este momento me va a ver más luego,
no comparte este tipo de contenidos, por favor. No comparta. Ayude. Sea empático. Sea empático porque, repito, usted y yo sabemos que hay un punto donde esa diferencia se puede parar, o sea, se puede evitar que pase a mayores, que se llegue a la agresión. Quería compartir al inicio de este espacio este comentario desde el punto de vista de la salud mental, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de la solidaridad que la tratábamos en el programa anterior. Sea solidario, sea empático, sea un ser humano que le duele que dos personas se agredan. Volteemos la página, pasemos la página, esa página tan terrible que constituyen este tipo de videos donde hombres y mujeres, oye, es increíble la cantidad de mujeres también que se agreden, y hombres son los que siempre están ahí en primera fila para grabarlo, cuando debería ser todo lo contrario. Si usted como hombre, usted y yo como hombre, deberíamos de estar prestos a evitar este tipo de agresión. Vamos a nuestra primera pausa y de inmediato retornamos con este programa y con el tema que traemos de fondo. Adelante. Hola, soy el doctor Tomás de los Santos, encargado de lo que es Óptica Villa, de mi equipo de trabajo. En Óptica Villa tenemos los siguientes productos y examen de la vista. Tenemos examen computarizado, retinoscopía, tenemos lo que es también fondo de ojo y otro tipo de examen. Estamos ubicados en la calle Marcelino Nival, número 26, en el sector del mercado. Tenemos todo tipo de productos para la visión. Tenemos lentes de contacto, lentes de marco y tenemos una que otras variedades de montura de marca. Entre estas se encuentran montura bebé, montura Longchamp, Calvin Klein, entre otros. Tenemos botas también para la vista, refrescante, lubricante, que son muy buenos para la alergia ocular. Tenemos también limpia cristal para que tu lente no se raye. Tenemos la toallita microfibra, que es para que el lente no se empañe. Ya no tiene que ir a Santo Domingo a buscar nada. Todo lo que necesite está aquí en Villa Altagracia. Una óptica con prestigio y muy prestigio. Ven a Óptica Villa para que vean. Seguimos con Psicosociedad 68, el programa que procura, que persigue más empatía y asertividad. Tenemos muchos comentarios, aquí, muchas personas en sintonía. Dice Lourdes Holguín, mi tía, buenas noches. Elvis Montaz está por ahí. El señor, ¿cómo está Villa? Gracias a Ramón, manda saludos a Ramón. Silverio Acevedo, activo siempre. Ingeniero Julián Javier Flores, saludo para ustedes desde Higüey, muchos saludos. Ahí está también Cecilia Cabral, gestora cultural, comunicadora, buenas noches. Yo vivo diciendo que los teléfonos nos están destruyendo el estado emocional de los seres humanos, así es, de ver tantas cosas deprimentes en las redes sociales. Y lo grande de eso, querida Cecilia, es tantas cosas beneficiosas que podemos obtener de este aparato. Tantos grupos de lectura que comparten informaciones que le agregan valor a su vida. Hay personas que se pasan 24 horas del día compartiendo cosas irrelevantes, por no usar otro término. Mi tía Lourdes Holguín dice: Nanito, a mí particularmente cuando veo esos videos trágicos me da mucha tristeza y también espero que a otras personas que aman al prójimo también le pueda traer tristeza. Así es. Dice Cookie de la Cruz, saludos para él también. Entonces yo soy el único loco que me puse entre pistola y víctima para evitar una desgracia. Me pasó con un malagradecido llamado Damaso Figueroa, mi amigo Caballón, y con el difunto Manuel Díaz, y Dios me protegió. Gracias a Dios, Cookie, que Dios le cuidó. Y gracias porque usted pudo evitar eso también. Mira, porque hay momentos muy, muy difíciles. Saludos para Karina Pérez, mi querida esposa que está en sintonía. La doctora
Leida Muñoz, quien estuvo de cumpleaños hace unos días. Saludos para ella y bendiciones. No hay otro comentario, que a veces no se me reflejan y no quiero que se quede alguien, Jacob, por ahí. No, son todos. Son todos. Bueno, lo primero es recordar el tema que tenemos en el día de hoy. Estaremos hablando del trastorno histriónico de la personalidad o trastorno de la personalidad histriónica. Pero antes, nosotros también llegamos como cortesía de la psicóloga educativa, clínica y terapeuta familiar Cornelia Nivar Rodríguez, una profesional que recomendamos, muy preparada. Ella está los sábados a partir de las 8 de la mañana en el Centro Peñas Romero, en la clínica del doctor Peñas Romero, céntrico en Villa Altagracia. Todo el mundo conoce esa clínica, así que asista a consulta con un profesional de la salud mental. No tiene nada de malo consultar su salud mental, no tiene nada de malo y es normal que usted en algún momento fije una consulta, y para ello les recomendamos a Cornelia Nivar Rodríguez. Ahí está en pantalla esa joven valiosísima de nuestro pueblo. También da consultas virtuales porque en la semana está en el este, pero los sábados, como les decía, está en el centro del doctor Peñas Romero a partir de las 8 de la mañana. También llegamos gracias a los productos Clinoritz, que tiene una línea de desgrasantes, lavaplatos, el llamado Amorolo, abrillantador de gomas. Hay un producto muy bueno para la cerámica de los baños, para la estufa también, para los quemadores de la estufa. Los productos Clinoritz son la mejor opción. Bien, bajamos aquí. Trastorno de la personalidad histriónica o trastorno histriónico de la personalidad. Hoy vamos a hablar de eso. Y para ello, Jacob, por favor, vamos a ver antes de qué se trata eso que estamos mencionando hace rato, el histrionismo, ¿verdad? Vamos a ver eso. ¿Lo tenemos en pantalla, Jacob? Sí. Cuando hablamos de trastorno histriónico, la palabra histrionismo es una palabra que viene dada o viene desde el teatro, proviene del latín histrionicus, que se refiere o está relacionado con los actores en situaciones dramáticas. En el contexto psicológico, histriónico hace referencia al comportamiento o actitudes que buscan captar la atención de manera exagerada. Eso lo vamos a ver ahora. De manera exagerada. Como si se estuviera actuando o interpretando un papel en una obra de teatro. Miren ahí la imagen, que es la que identifica el teatro, esas máscaras famosas. Y el histrionismo tiene mucho que ver con una postura que en determinado momento nosotros podemos tomar. Bajemos aquí, por favor. Ya. Entonces, este trastorno de la personalidad histriónica se caracteriza por un patrón generalizado de emocionalidad y búsqueda de atención. Cuando hablamos de histrionismo, por ejemplo, un presentador de noticias, todo el mundo sabe cuáles son los parámetros que utiliza, cómo se para frente a la cámara, cómo proyecta las informaciones al público y la postura que ese presentador o presentadora muestra ante las cámaras. Eso es histrionismo en la parte de ser presentador de noticias. Le estoy poniendo un caso que usted y yo conocemos. Ese presentador, cuando acaba la emisión de ese noticiario,
él no sigue actuando como un presentador de noticias, porque es un ser humano con familia, con compromisos, y luego que termina su labor en esa planta televisora o radial, él entonces regresa a su vida como un ciudadano que tiene compromisos, que tiene situaciones que resolver, pero no sigue actuando como un presentador cuando, por ejemplo, toma su vehículo, cuando se detiene en un supermercado, sino que actúa y desarrolla su vida de forma normal. Vemos también locutores, podemos ver muchas profesiones donde personas en determinado momento tienen que usar el histrionismo. ¿Y qué decir del ambiente político? Usted y yo conocemos que en un discurso hay mucho histrionismo y que el dominicano, por naturaleza, por ejemplo, cuando le va a contar una historia a usted, le pone mucho detalles, le pone mucho colorido, la vive, hace ademanes, hace gestos, imita a los personajes de la historia que está contando. Todo eso es el histrionismo para ese determinado momento. Es decir, que el histrionismo no es malo hasta ahí. Malo es cuando se agudiza o cuando una persona tiene el trastorno, y vamos a ver cuáles son los parámetros dentro de un rato, y esa persona todo lo que habla lo habla de una forma dramatizada, exagerada, y quiere ser el centro de atracción, quiere ser el centro. Y cuando no lo logra, entonces experimenta emociones, puede caer en la depresión, y detrás de un histriónico hay una muy baja autoestima. Eso también lo vamos a notar dentro de un ratito. Este trastorno de la personalidad puede, y es así, crea un malestar en el que lo padece, pero también en su entorno, sus relaciones sociales, porque convivir con un histriónico, con alguien que todo el tiempo está tomando una postura que no es sincera, sino que es ambivalente, porque sus emociones van fluctuando. En el histriónico las emociones están en alta y están en baja. Yo sé que usted conoce personas así, que un momento se sienten que lo pueden todo, que tienen una capacidad, que reflejan esa seguridad, que toman postura de algo que ellos piensan que son, y de un momento a otro esa persona desciende, baja sus emociones, y eso pasa mucho en el histriónico. Y hay muchos elementos que vamos nosotros a citar, y yo sé que cuando yo lo vaya citando usted se va a identificar, o le va a llegar a alguien a la mente. Usted dirá, pero ven acá, pero esa persona tiene muchos síntomas de histrionismo. Lo primero es la necesidad de atención desmedida. La necesidad de atención desmedida. Recuerden que hace unos programas nosotros hablamos de los rasgos narcisistas. ¿Recuerdan eso? Recuerdan que el narcisista, pero contrario al histriónico, el narcisista puede ser más egocéntrico, puede mostrar su narcisismo, pero más para él, aunque necesita de la validación de los de afuera, pero no tanto como el histriónico. El histriónico necesita esa validación, intenta continuamente ser el centro de atención, y cuando no lo consigue, entonces se deprime, cae en depresión, como yo le decía hace un rato. Ese es uno de los síntomas del histriónico. Ser el centro, la necesidad desmedida de ser el centro, de ser la figura preponderante de la fiesta, del trabajo, del lugar de trabajo, de ser esa persona que todo el mundo está pendiente de él. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver la promoción donde presentábamos una joven tomando muchas posturas, tomándose selfie, y luego pasaba una imagen donde todas las cámaras estaban encima de ella y ella era el centro, así como esos grandes actores de Hollywood
cuando llegan a algún lugar, cuando llegan a una de esas alfombras rojas, que todos los reflectores van encima de él, el histriónico procura que todo el mundo esté pendiente, esté encima de él. Y cuando no lo consigue, entonces puede caer en depresión. A menudo este tipo de personas son dramáticas, son animadas, son personas que buscan eso, llamar la atención. En ocasiones también pueden mostrarse muy sensuales y coquetas. Usted me dirá, bueno, solo las mujeres. No, se calcula que es un 2% tanto en hombres como en mujeres. O sea, aunque algunos dicen que las mujeres más, pero los parámetros o la prevalencia de este trastorno es un 2%, casi similar en ambos sexos. Cuando hay esa sensualidad o esa coquetería que viene ya, nos vamos a enfocar en la parte de la mujer, procura con esto atraer o llamar la atención. Es parte del mismo histrionismo, de los mismos síntomas histriónicos de querer captar la atención en determinado momento. Y esto es sumamente negativo porque cualquier hombre que la primera impresión que reciba de una fémina es la coquetería y esa sensualidad, puede entonces confundirse y creer que hay algo más, cuando en realidad lo que se está buscando es llamar la atención para ser precisamente eso, el centro de la fiesta o el centro del lugar donde en ese momento está esa persona histriónica. También las personas con este trastorno a menudo se visten y actúan de forma estrafalaria o de forma que llaman la atención. Oiga, no pueden pasar por un lugar sin que llamen la atención. Yo sé que muchos ahí de los que están en sintonía conocen a alguien en su entorno o en los medios de comunicación que se viste así, que se viste de esta forma de llamar la atención, que no pasa desapercibido. Es como una de esas señales de tránsito que son colores llamativos, que las personas tienen que verlas sí o sí. Entonces, uno de los síntomas del histriónico es exageración en la vestimenta. Él es él, ella es ella, y se viste de esa forma, pero detrás hay ese componente histriónico. Porque algunos dirán, bueno, yo me siento bien con lo que me pongo, y eso es verdad, hasta ahí lo entendemos, pero cuando hay una exageración en la manera de vestir que no va acorde al ambiente, y usted me dirá, bueno, en los premios, en las alfombras rojas y demás, vemos muchos artistas que van diferente a todo el mundo. Oiga bien, son artistas, y en ese tipo de escenario es válido utilizar el histrionismo porque están en un ambiente de colegas y es su materia prima, por decirlo así. O sea, el histrionismo es la materia prima de esos artistas, actores, cantantes, músicos. Ahí entonces no pudiéramos nosotros decir, bueno, esta persona presenta signos o síntomas histriónicos porque es parte de su naturaleza, parte de su trabajo, parte de su oficio. Tenemos comentarios ahí. Antes de seguir, vamos a ver. Yeico. Sí. Ok. Leida Muñoz dice, siempre lo veo excelentes. Evelyn de la Cruz dice que bien por el tema que están tratando en el programa. Hace mi colega. Muy interesante y relevante. Saludos para Evelyn, mi colega de maestría, una colega muy, muy preparada, y qué bueno que está en sintonía ahí. Miledis Reyes manda saludos. Julio Puello dice, buenas noches mi hermano, desde Miami contigo. Saludos para mi amigo Julio Corporán, para Miledis Reyes también. Julio Corporán, cariñosamente Papo. Hola Macana, un fuerte abrazo hermano, y qué bueno que estás en sintonía. Otro
Otra de las situaciones que presentan estas personas con estas características o síntomas histriónicos son problemas relacionados con las emociones. Eso lo dijimos al principio. Exhiben una emocionalidad desmedida, pero es fluctuante. En momentos es muy alta, las muestras, las emociones, y en otros momentos entonces desciende rápidamente, por lo que son muy superficiales. Son personas muy superficiales donde no son coherentes con los sentimientos que expresan en ese momento, sino que son producto de el mismo histrionismo. Estas personas se acostumbran a expresar de una manera exagerada sus emociones, la expresan de una manera exagerada sus emociones. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Este tipo de personas se resbala y quizás no llega a caer al suelo y hace un alarde como que fue que se rompió una pierna, que el mundo se detuvo, y gritan para que todo el mundo se dé cuenta de que ella o él se cayó o tropezó, pero entonces lo hacen de una forma tan desmedida, pero es producto de lo que venimos diciendo, por lograr ser el centro de atracción, por ganarse por captar las miradas. Hasta eso le sacan provecho, entre comillas, hasta un estrellón, como decimos en buen dominicano. Entonces estas personas hablan de forma dramática también. Usted conoce mucha gente así, que todo es un drama, que todo lo dramatizan, que a veces usted dice, bueno, si a ti te ven en Hollywood o en una de esas grandes cadenas cinematográficas, te pueden contratar, porque son dramáticas en exceso. Y no es, como decía al principio, que usted contando una historia dramatice o viva lo que está hablando, sino es todo en los histriónicos es todo el tiempo esas personas viven como en un personaje que no es su esencia, o sea, que no son, uno se da cuenta al tratarla que no son reales, que son pantallas o fachadas de lo que en realidad son esas personas. Y yo sé que todos conocemos personas así. Tienen problemas, y si lo logran, por ejemplo, en su relación de pareja, tienen problemas también porque lo demuestran también en esa relación, ese vínculo afectivo con su pareja, con su esposo o con su esposa. Suele ser difícil llevar la armonía en el hogar por el mismo histrionismo que esa persona exhibe. Las personas pueden darse cuenta a menudo que están proyectando un papel que no es real o una postura que no es real. Entonces, esos síntomas, otros síntomas de estas personas, pueden ser fácilmente influenciados por personas que exhiben o que representan cierto grado de relevancia. Por ejemplo, el histriónico es muy dado a decir que conoce a personas de altos rangos militares, a personas que son influyentes en la sociedad, y no solo a decir que lo conocen, sino a manifestar que son amigos íntimos de ese tipo de personas. Por ejemplo, en el tránsito es muy común cuando a un ciudadano le paran, y quizás todo en algún momento lo hemos utilizado, pero hay personas que lo hacen de una forma más desmedida, que un oficial de la DGCET lo detiene. Esa persona, yo soy sobrino de fulano de tal, yo soy amigo íntimo del general tal. Yo sé que para salir de paso a veces eso es hasta válido, pero usted no puede ir por la vida diciendo que usted es en llave, por ejemplo, del jefe de la policía, de que usted es amigo del presidente
de que usted es amigo del presidente del Senado, de que usted tiene influencia, de que usted conoce mucha gente importante y que usted se le abren las puertas porque usted conoce este tipo de gente. Porque así como también hablan de que conocen a tantas personas influyentes, son el histriónico es altamente sugestionable, o sea, se deja sugestionar fácilmente. Estas personas creen con frecuencia que esas relaciones con los demás son más íntimas que lo que en realidad son. Si usted un día lo ve frente a esas personas que ellos dicen conocer, usted se dará cuenta de que esa intimidad no es tal, no existe, solamente en la mente del histriónico. Solamente en su mente existe esa amistad o esa intimidad, entre comillas, con ese alto funcionario o con ese alto militar. Aquí hay una pregunta. Pregunto si la persona histriónica se parece al bipolar. Pregunta Ivette Melesne. No, son trastornos muy diferentes, porque el bipolar es una persona que en alguna etapa está en un tono maníaco, depresivo, o sea, fluctúa, pero son cosas muy diferentes, porque el histriónico necesita más atención, más validación, pero el bipolar es un trastorno muy, muy diferente al histriónico. Y de eso vamos a hablar en el próximo programa, porque hay mucha desinformación con el trastorno bipolar. En el próximo programa estamos programando hablar de el bipolar, del espectro bipolar, de la persona que padece este trastorno bipolar. Pero no, pudiéramos decir, en la que preguntó Ivette, que es un poquito más afín al narcisista, pero también tiene diferencias muy, muy marcadas. Déjame ver, aquí está mi amiga Evelyn de la Cruz, dice: histriónico busca constantemente atención, dramatiza y sus emociones cambian rápido, pero de manera superficial. Así es. El bipolar, bueno, ya le contestó, tiene cambio de ánimo, como yo le decía, en extremo, euforia y depresión, pero estos dependen de la búsqueda de atención. O sea, el histriónico no depende de la búsqueda de atención, sino de un desbalance en el estado de ánimo, correcto. Así como lo decíamos, aquí lo valida nuestra colega Evelyn de la Cruz. Qué bueno cuando en sintonía hay colegas psicólogos que también nos ayudan y aportan. Dice Ivette nuevamente: me referí al sube y baja de las emociones. Bueno, en esa parte pudieran ser similares en el asunto de las emociones, pero no. Creo que solamente pudieran compartir esta parte mínima, pero son síntomas muy, muy diferentes y muy marcados entre un trastorno y otro. Además, Ivette, cada trastorno impacta el plano emocional. O sea, lo emocional es transversal a cada trastorno, porque las emociones están implicadas en todo. Las emociones, la alegría, el miedo, el asco, el amor, todo. El ser humano es emocional. O sea, cada trastorno comparte de manera transversal la parte emocional. Y no con eso podemos decir que es similar uno al otro, porque lo emocional, como te decía, está presente en todo. Por eso que hoy en día se habla tanto de la gestión emocional, de la inteligencia emocional, porque de ahí depende en gran medida la salud mental, la salud en sentido general, las buenas relaciones. O sea, de la gestión emocional se desprenden muchas cosas. ¿Quién más? Tenemos más comentarios ahí, si no vamos a seguir. Bueno, esa era la pregunta de... Ahí está también en sintonía mi querida Santa Pinales, Rosario. Muy buen tema, Dios te bendiga. Katiuska Rodríguez está ahí, mi coma. Y muchos otros ahí que lo iremos mencionando en la medida que avancemos con este tema. Miren, yo sé que algunos tienen la inquietud ya de cómo, yo solamente hablé de signos y síntomas, cómo es el diagnóstico o en base a qué se da el diagnóstico de el trastorno
histriónico de la personalidad o el trastorno de la personalidad histriónica. Hay un libro de cabecera, y yo lo he mencionado muchas veces en este programa, que es el DSM, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Ya va por, y Evelyn que está ahí, va por la edición 5, texto ya corregido. Va cada cierto tiempo actualizándose. Se van adicionando algunos trastornos, otros no cumplen con ciertos parámetros, pasan a una categoría de trastornos que se seguirán investigando y así por el estilo. Para el diagnóstico de el trastorno histriónico de la personalidad que venimos tratando en el día de hoy, se toman como parámetro los lineamientos del DSM, repito, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Está también el CIE 11, ya va por el 11, que es también un libro de cabecera, un manual donde están registrados enfermedades y trastornos que validan el diagnóstico de los profesionales de la salud mental, en este caso de los psicólogos y de los psiquiatras. Es bueno apuntar eso. Entonces, para que un médico o un psicólogo dé el diagnóstico, primero el médico, ¿verdad?, de que esa persona tiene el trastorno histriónico de la personalidad, obtiene rasgos histriónicos muy marcados. Recuerden que son muy emocionales este tipo de personas. Hay parámetros que debemos tomar en cuenta y se debe cumplir por lo menos con 5 de los siguientes elementos que se lo voy a citar, por favor. Por ejemplo, se sienten incómodos cuando no son el centro de atracción. Ese es uno de los parámetros que el DSM establece para desde ahí partir hacia el diagnóstico de este trastorno histriónico de la personalidad. Y ya lo hablamos hace un rato. Sentirse incómodo cuando no son el centro de atracción. Cuando en una actividad social, en una fiesta o en un lugar, alguien está al frente dirigiendo el evento o tiene una parte importante en esa actividad, pero el histriónico no participa y toda la atención está en aquel que fue designado para desarrollar la maestría de ceremonia, cantar, si es en la iglesia, predicar y así por el estilo. Entonces, cuando esa persona no recibe ese feedback o ese retorno, entonces se siente incómodo, y ese es uno de los parámetros que establece el DSM. El siguiente: interactúan con los demás de manera seductora o provocativa, inapropiadamente sexual, de forma sexual. Eso lo hablamos también, que son personas que interactúan con otros de forma provocativa, con la vestimenta, con los gestos, provocando desmedidamente en el plano sexual. Ese es uno de los parámetros también que establece el DSM. Otro: sus emociones cambian rápidamente. Eso lo venimos hablando hace rato. Fluctúan sus emociones, haciéndole parecer superficiales, y en realidad lo son. Otro de los parámetros del DSM: utilizan constantemente su apariencia física para llamar la atención. Recuerden que hablábamos hace un rato, hasta en la forma de vestir se destaca ese histrionismo para llamar la atención, para no pasar por los lugares sin ser vistos o percibidos por los demás. Tenemos unos comentarios ahí, vamos a ver, que no quiero que se me quede, Jacob. Adelante. Bueno, yo creo que lo veo aquí. Saludos para mi hermano, Dios bendiga al hermano Juan Bautista Pérez. Buenas noches, mi hermano, excelente tema para este tiempo. Así es, manito, un abrazo. Clemente Adames, buenas noches. Adalgisa Espinosa La Paz, buenas noches y bendiciones para usted. Igual, Adalgisa, y para cada uno de los que están ahí en sintonía. Entonces me quedé con que expresan sus emociones de una manera, su discurso es
extremadamente vago y sin detalles. Es un discurso muy superficial, el de la personalidad histriónica. Expresan sus emociones de manera dramática, teatral y exagerada. Todo el mundo conoce a alguien que es muy dramático cuando habla. Es exagerado, es teatral, es ceremonioso. Y es un rasgo muy marcado en esa persona. Entonces, a partir de ahí se van tomando parámetros conjuntamente a lo que hemos mencionado, que está en el DSM, para el diagnóstico de trastorno histriónico de la personalidad. ¿Cuál otro? Se ven muy influenciados fácilmente por los demás o por las situaciones. Yo les decía que son muy sugestionables este tipo de personas. Les decía hace un rato. Ven las relaciones más íntimas de lo que en realidad son. Cuando hablábamos hace un rato de personas que quizás conocen a alguien que ocupa una posición preponderante. Ellos dicen que son íntimos de esa persona cuando en realidad no lo son. Además de los síntomas, estos síntomas deben haber comenzado antes de la edad adulta. Y aquí yo quiero detenerme en algo, porque muchos yo sé que se están preguntando, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene el trastorno histriónico de la personalidad? Hay factores genéticos, factores ambientales. Y en los factores genéticos, si alguno de los progenitores o alguna de las personas de los familiares directos han tenido situaciones con los trastornos de la personalidad, en ese individuo puede desarrollarse por una serie de componentes ambientales que le voy a citar ahora. Por ejemplo, en el caso de niños donde los padres no son muy dados a prestar atención a las cosas que ellos muestran. Papi, hice esto, papi, ven a ver lo que dibujé, papi, hice en la escuela, mira cómo me fue en la escuela, mira lo que me regalaron, mira lo que sé hacer, mira, aprendí a montar bicicleta. Y los padres ni se inmutan. Esa falta, esa carencia de atención puede más adelante en ese niño, ese adolescente, ese joven, entonces querer ser compensado con un histrionismo marcado y desarrollar a futuro el trastorno. Eso es muy, muy importante que los padres que me están viendo lo tomen en cuenta. Validemos lo que nuestros niños demandan de nosotros, esa atención. Sé que muchos con el trabajo tenemos ocupaciones, pero cuando llegamos quizá llegamos cansados, pero dediquemos siempre tiempo para validar y prestar atención a detalles que a nosotros nos parecen en ocasiones muy insignificantes, pero que tienen una gran validez en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Eso es un punto muy, muy básico para evitar entonces a futuro tenernos que ver cara a cara que un familiar directo, un hijo, entonces exhibe este comportamiento histriónico, porque por esa carencia él quiere entonces compensar más adelante en su edad adulta, en su adolescencia, ya en su juventud. Ese punto es bien importante que uno lo remarque, lo diga y lo repita. Prestemos atención a nuestros adolescentes, a nuestros niños. Con relación al tratamiento, cómo los psicólogos y los psiquiatras abordamos este trastorno, vamos a citar lo siguiente. Uno de los principales es la psicoterapia. La psicoterapia, que tanto la mencionamos aquí, son seguimientos, ya me están haciendo señas aquí, tratamientos de los trastornos de la personalidad y en este caso de la histriónica, que se llevan a cabo bajo psicoterapia. Y hay una que es bastante adecuada, que es la psicoterapia psicodinámica, que esta tiene que ver también con la parte del inconsciente de la persona, los conflictos también subyacentes. Por ejemplo, en este caso, en la psicoterapia psicodinámica, ¿qué proponemos los psicólogos? Que la persona
con el trastorno de la personalidad histriónica actúe más y hable menos. Cuando logramos eso, porque el principal detonante es la dramatización, el discurso, creerse el centro de atención, y si esta persona que está siendo acompañada por un psicólogo acoge este punto tan básico que es actuar más y hablar menos y ser menos dramático, entonces se logra un avance en la primera etapa. Lo segundo, para acompañar este trastorno, es que el terapeuta luego le da las pautas de conducta o habla de estas pautas de conductas histriónicas para que poco a poco el paciente las vaya abandonando, esté abandonando ese histrionismo y se reinserte poco a poco a su ambiente laboral, a su ambiente estudiantil, a su ambiente social, a su ambiente familiar, con conductas más acentuadas que lo que él pudiera decir, lo que él pudiera expresar en su histrionismo. Esa es la más certera de la psicoterapia, aunque también la terapia cognitiva conductual puede ayudar, pero la terapia psicodinámica es la más indicada para trabajar estos pacientes que presentan el trastorno de la personalidad histriónica. Tenemos algunos comentarios ahí, Jacob, antes de... Yo sé que ya estamos contra el tiempo. A mí no me está reflejando algunos de los comentarios. Vamos a ver. No. Sí, eran esos. Ok. Bueno, en el día de hoy hemos abordado el trastorno histriónico de la personalidad. Es un trastorno, voy a recapitular esa parte, que tiene características muy marcadas, donde la persona muestra de forma desmedida una emocionalidad y busca ser el centro de atracción. Tiene muchos síntomas también que estas personas presentan, como son la necesidad de atención, un discurso muy dramatizado, hablar de personas que conocen, que son íntimos de ellos, cuando en realidad esa intimidad o ese compañerismo solamente está en la mente del histriónico, de esa persona, entre tantos otros síntomas. Pero lo más preocupante es que esto afecta el entorno de esa persona, de ese paciente que tiene el trastorno histriónico de la personalidad, porque no logra conseguir relaciones sólidas y duraderas, porque todo el mundo quiere echarse a un lado, porque ya conocen su forma de proceder, porque eso poco a poco se va resaltando. Así que si usted conoce a alguien que usted recuerda, luego de que hablamos de estos síntomas, usted se identifica con eso, usted dice, pero fulano como que presenta muchos de estos rasgos o síntomas del trastorno histriónico de la personalidad, recomiéndele una visita, una evaluación psicológica, una visita, una consulta. Eso no es malo, aquí lo repetimos muchas veces. Asista al departamento de salud mental. El ser humano es un ser integral. La salud no solamente usted la procura en lo físico, en que sus extremidades estén bien, que usted camine bien, en que usted no se sienta ningún dolor. Hay situaciones emocionales que necesitan ser tratadas. Eso no tiene nada de malo. Buscar ayuda de un psicólogo no tiene nada de malo. Aprender a gestionar las emociones tampoco. Y nadie tiene que señalarlo. Nadie tiene que señalarlo con que usted le comparta a alguien. Yo estoy consultándome con un psicólogo o con una psicóloga. Yo estoy visitando el psiquiatra.
Yo soy reiterativo en esto. Eso es igual que aquel que va al cardiólogo, que aquel que va al endocrinólogo, que aquel que va al ortopeda. Así como usted va a cada uno de estos facultativos de la salud, otros van a psicología y otros van a psiquiatría. Tenemos, aquí me aparecieron los comentarios, vamos a ver. Adalgisa Espinal La Paz, esa lo leímos ya. Buenas noches y bendiciones. Bueno, Adalgisa dice, conozco muchas personas con este tipo de personalidad histriónica, con cambios bruscos. Sí, hay muchas personas, Adalgisa. Se quieren hacer notar y lo peor es que no aceptan o reconocen que tienen ese trastorno o estos síntomas. Porque yo quiero ser reiterativo en esto, Adalgisa y todos los televidentes. Recuerden que el DSM toma como parámetro que en estas personas por lo menos 5 de los síntomas que hemos mencionado, y lo voy a repetir rápidamente, estén presentes en esa persona. Por ejemplo, que se sienta incómoda cuando no es el centro de atracción, que interactúe con los demás de manera seductora, provocativa o de forma inapropiada, que sus emociones cambien rápidamente, que utilicen constantemente su apariencia física para llamar la atención y que usen un discurso extremadamente vago y sin detalles, o que expresen sus emociones de manera dramática y teatral. Si se cumplen con 5 de esos, son muy marcados en esa persona, entonces es urgente que se visite un profesional de la salud mental. Creo que no se me queda. Bueno, saludos a Sara Antigua que se conectó. Dios te bendiga, Sara, a ti también. Ojalá y no se me quede ningún comentario. Adalgisa, Clemente, Juan Bautista Pérez, mi colega Evelyn de la Cruz, gracias por el aporte. Gracias por estar ahí respondiendo. La doctora Leila Muñoz, José Elías Esteban, Lourdes Holguín, Ángela, Karina Pérez, mi esposa, y cada uno de los que están en sintonía. Les invito a todos para que el próximo jueves, que contamos a 27, usted sabe que el último jueves de cada mes estamos trabajando el libro de los Proverbios y lo estamos enfocando desde el punto de vista psicológico o de la ciencia, desde el punto de vista espiritual y sobre todo, o conjuntamente con lo espiritual, dejar y seguir sembrando valores positivos y valores bíblicos en una sociedad que tanto necesita estos valores. En mi comentario inicial, y lo voy a reiterar, por favor, no siga compartiendo en sus redes sociales y en ninguno de los medios que usted disponga personas agrediéndose, personas peleándose. No lo haga, porque eso afecta la salud mental de todo el que recibe este impacto tan constante de violencia. Eso daña y normaliza eso, normaliza la violencia. No seamos entes que normalicemos, ni ciudadanos ni municipios que normalicemos la violencia. Comparta cosas positivas que agreguen algún valor. Haga de sus redes sociales y de sus medios electrónicos un canal que el que se acerca o ve lo que usted publica se edifique, eduque, ayude, no desayude compartiendo este tipo de contenidos. Ahora sí, recuerden, el próximo jueves seguimos con el capítulo 2 del libro de los Proverbios. Aquí nos va a acompañar, como siempre, mi amigo, hermano, evangelista, pastor Juan Bautista Pérez. Y también tendremos un invitado que nos va a ayudar a desarrollar este capítulo 2 del libro de los Proverbios. No se lo pierda y motive a otros a también darle seguimiento cada jueves a este programa Psicosociedad 68. Bye bye.